Tal vez estés buscando una llave de impacto y por eso has entrado a este vídeo, o tal vez solo has entrado para verlo y no necesitas esta herramienta, pero tanto en un caso como en otro te vamos a contar todas sus características y el por qué es tan útil y necesaria. La llave de impacto Milwaukee permite apretar y aflojar tuercas, tornillos y pernos con una increíble facilidad y rapidez. Esta llave de impacto está diseñada especialmente tanto para profesionales, como aficionados que buscan una máquina de alto rendimiento, con una gran durabilidad y que se pueda realizar el trabajo de una forma óptima. En este vídeo, examinaremos sus características, rendimiento, batería, fuerza, potencia y posibles accesorios, así como las ventajas y desventajas de este producto, para ayudarte a tomar una decisión final. Bienvenidos a Compra Integral, comenzamos. Y empezamos por sus características, ya que tiene un peso de 1,7 kilos sin batería, no es una máquina especialmente ligera, pero para aguantar el torque de fuerza que tiene, el motor debe ser más grande y resistente. Sus dimensiones son de 15,2 x 8,3 x 23,4 centímetros, tiene un par máximo de 240 Nm, su velocidad máxima es de 2450 revoluciones por minuto y su velocidad máxima de impacto es de 3350 impactos por minuto. Como se puede ver, lleva 3 luces LED integradas en el cabezal. Cuando accionamos el gatillo, se encienden para así poder iluminar mejor la zona donde queremos trabajar. En la parte baja de la empuñadura antideslizante, como podemos ver, tiene el indicador de carga de la batería y los modos de velocidad. La batería es la M18 de Milwaukee, por lo que es compatible con todas las de esta clase. El portabrocas es de media pulgada con anillo de fricción. Hablemos de su gran rendimiento, y es que gracias a su motor sin escobillas, le proporciona una mayor eficiencia, una mayor vida útil y una menor generación de calor. Es capaz de alcanzar una velocidad de 2450 revoluciones por minuto y una frecuencia de impactos de 3350, lo que se traduce en una gran capacidad de apriete y aflojamiento de tuercas, tornillos y pernos. Además, cuenta con un par máximo de 240 Nm, que le permite trabajar con materiales muy duros y resistentes, como el acero o el hormigón. Son números muy buenos y por eso la convierten en una de las mejores, si no la mejor llave de impacto portátil del mercado. Hablemos más a fondo de la batería y es que funciona con la batería de la gama M18 de Milwaukee. Son baterías de iones de litio que ofrecen una alta potencia, una larga duración y una rápida recarga. Estas baterías son compatibles con todas las herramientas M18 de Milwaukee, lo que permite intercambiarlas y aprovecharlas al máximo. La llave de impacto se puede usar con baterías M18 de diferentes capacidades, desde 1,5 hasta 12 amperios, dependiendo de las necesidades y preferencias de cada uno. Por poner un ejemplo, según el Milwaukee, con una batería M18 de 5 amperios, podremos realizar hasta 162 aprietes de tuercas de 19 milímetros. Como vemos en las imágenes, la batería tiene algo de movimiento, y es que Milwaukee ha mejorado mucho con este sistema, ya que con las vibraciones que tiene, la han separado un poco de la máquina, y le han puesto protecciones de goma para asegurarse una buena protección de todos los circuitos y cables internos. Esto nos asegura una mayor durabilidad, tanto de la máquina, como de las baterías. Las baterías se pueden cargar con un cargador M18 de Milwaukee, que tiene un sistema de protección contra el sobrecalentamiento, sobrecarga y cortocircuito. El tiempo de carga varía según la capacidad de la batería, pero en general, se puede cargar una batería M18 de 5 amperios del 0 al 100% en menos de una hora. Recuerda que te dejamos los enlaces con los mejores precios en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado. Nos ayudas mucho si compras desde esos enlaces para así poder traer muchos más vídeos al canal. También hemos habilitado el botón gracias, donde también nos puedes dar tu apoyo. Seguimos. Es el turno de hablar de la fuerza y es que esta es impresionante, ya que le permite apretar y aflojar tuercas, tornillos y pernos con gran facilidad y rapidez. Su par máximo de 240 Nm es suficiente para trabajar con materiales duros y resistentes, como el acero o el hormigón, sin dañar la herramienta ni la pieza en la que estemos trabajando. También tiene una frecuencia de impactos por minuto de 3350, que le confiere una gran potencia de golpeo, que facilita la penetración y la extracción de los elementos de fijación. Es una herramienta ideal para trabajos de mecánica, carpintería,
construcción, fontanería y otros sectores que requieren una alta fuerza de apriete y aflojamiento. La llave de impacto tiene una potencia bastante notable, que le permite alcanzar una velocidad de 2450 revoluciones por minuto, que se traduce en una mayor rapidez y eficacia en el trabajo. Su motor sin escobillas es el responsable de esta potencia, ya que le proporciona una mayor eficiencia, una mayor vida útil y una menor generación de calor. El motor sin escobillas también reduce el desgaste y el mantenimiento de la herramienta, alargando su vida útil. La potencia también depende de la batería que se utilice, ya que cuanto mayor sea la capacidad de la batería, mayor será la autonomía y el rendimiento de la máquina. Esta Milwaukee es una llave de impacto con una gran potencia. En el caso de que compremos el maletín completo, viene con una batería M18 de 5 amperios, un cargador M18 y, como no, el maletín de transporte. También hay la posibilidad de comprar la máquina si ya tienes la batería y el cargador o si los quieres comprar por separado. Más abajo en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado te dejamos todos los enlaces, con todas las posibilidades. Vamos ya con las ventajas, que son muchas, y las desventajas de esta Milwaukee M18 BW12. Y es que entre las principales ventajas encontramos algunas como, que es una máquina de alta calidad, fabricada por una marca muy reconocida y con mucha experiencia dentro del sector, y también por la garantía de 3 años que nos dan. Su diseño compacto, dentro de las llaves de impacto, que facilita su manejo y su transporte. El motor sin escobillas, que ofrece una mayor eficiencia, vida útil y una menor generación de calor. Su par máximo de 240 Nm, que le permite trabajar con materiales muy duros y resistentes, como el acero o el hormigón. La velocidad de 2450 revoluciones por minuto y la frecuencia de impactos de 3350 impactos por minuto, que le dan una gran rapidez, potencia de apriete y aflojamiento. Su compatibilidad con todas las baterías M18 de Milwaukee, que son baterías de iones de litio que ofrecen una alta potencia, una larga duración y una rápida recarga. ¿Alguna desventaja? Pues diríamos su precio, pero si queremos una máquina de calidad, es normal pagar estos precios. Además, ya que nos aseguran su gran potencia y durabilidad, en algunos casos podemos decir que es hasta barata. Ya para concluir, la M18 BW12 de Milwaukee es una llave de impacto de una alta calidad, con una garantía de 3 años. Tiene un diseño compacto con un motor sin escobillas, una gran potencia y durabilidad que es compatible con todas las baterías de la gama M18 de Milwaukee. Una máquina indicada tanto para profesionales, como aficionados que buscan un alto rendimiento, una gran durabilidad y una ergonomía óptima. Desde Compra Integral la recomendamos al 100%. Esperamos que con este vídeo te hayamos podido ayudar a salir de dudas. Recuerda que siempre tienes todos los enlaces en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado. Te esperamos en un próximo vídeo de Compra Integral. Suscríbete para no perdértelo.